hermanos, para mí es un placer poder estar en medio de ustedes en este día del Señor. De verdad que gracias, Pastor Héctor, Pastor Byron, por también darme la oportunidad de estar aquí. Déjenme decirles, para algunos que tal vez no lo saben, que esta es la tercera vez, me parece, que yo predico en esta iglesia. Antes de que ustedes fueran famosos, yo venía y predicaba. O sea que no es porque son famosos que yo estoy aquí. Porque antes de que fueran famosos, yo había predicado 2 veces y de hecho también vine una tercera vez a raíz de la muerte de una tía mía que vivía aquí en Kissimmee, que fue la que predicó el Evangelio. Hace ya justo 4 años cumplió ahora. Pero esa vez no pude estar un domingo. Vine a un culto de oración, pero llegué tarde. Solamente vi a algunos de ustedes. De modo que en ese momento también fue esa tercera vez, o sea que esta es mi 4ª vez aquí. Yo espero que en la 5ª me den la membresía automática, ¿verdad? Si necesito volver. Pero de verdad que yo amo esta iglesia, estoy muy contento de estar aquí y quiero mencionar algo que decía el pastor Héctor, es que por un buen tiempo esta iglesia también fue de soporte para nuestra plantación, iglesia bíblica Sola Gracia, y quiero que sepan que el trabajo en el Señor no es en vano y que si les sirve de estímulo, realmente el Señor ha bendecido su obra y en ese sentido ustedes son parte de esa bendición porque esa colaboración, hermanos, estuvo ahí fielmente. Y yo les puedo decir, como decía el pastor, que salimos un grupo de 50 de IBCJ. Y el Señor la ha bendecido, la asistencia varía entre 260 a 300. Estamos orando por un local porque donde estamos, ahí no cabe la menor duda. Estamos bastante llenos y es una bendición, sobre todo, hermanos, ver, y lo digo hasta de manera personal como testimonio, familiares míos que no estaban en los caminos del Señor y que no iban a IBCJ porque a lo mejor les quedaba lejos, por no sé qué. O sea, el tema de cercanía y lejanía en Santo Domingo es diferente aquí, ¿verdad? Familiares de uno que cuando comenzó la plantación comenzaron a ir a la plantación y ahora son miembros de la iglesia. A un hermano mío de la carne que el Señor los rescató, se bautizaron y ahora sirven allá en la iglesia. Un hermano de IBCJ, que era de IBCJ, que tenía más de 30 años como miembro de IBCJ y su esposa era inconversa. O sea, hermano, por 30 años iba a la iglesia con su esposa y su esposa inconversa. Me acuerdo que iba con una carota así, como, una carota como, pero, y que iba mañana y tarde, porque en esa época habían 2 cultos. Y cuando comenzó la plantación, resulta que él no pensaba irse, o sea, no era del grupo que estaba, pero resulta que el lugar que conseguimos estaba justo al lado de su casa. Entonces él dijo, bueno, oye, ya no me queda de otra, o sea, me voy para la plantación y comenzó a ir con su esposa. Hermano, más como 30 años yendo a IBCJ la esposa. Yo no sé qué fue lo que pasó, que comenzó a ir, esa señora comenzó a dar un cambio, comenzó a sentirse diferente. Y hermano, la señora se convirtió y la señora se bautizó. Y la señora va a la iglesia con una hermosa cara. Entonces yo quiero, hermano, que ustedes, les digo esto como testimonio para que vean que vale la pena seguir haciendo la obra de Dios, predicar el Evangelio, si Dios da la oportunidad de plantar iglesias y que todo lo que está pasando allá, en cierta forma, hermanos, si hay alguna recompensa en los cielos, ustedes van a ser parte de esa recompensa porque ustedes colaboraron con eso. O sea que gloria a Dios por eso. Bien, hermanos, yo quiero que vayamos a nuestras Biblias ahora, en el 2º libro de Samuel, capítulo 6. Por cierto, recuérdense, cuando recuerden mi nombre, Rafael Alcántara, también está Saladín, Eduardo Saladín, Dionis Peña, les mandan saludos, de verdad, hermanos, que es algo muy especial. Pastor Dionis, que estuvo hace un tiempo aquí con ustedes. Y recuerden, somos pastores de IBCG, no de IBCJ, ya eso pasó, ahora es IBCG, o Sola Gracia, como quieran llamarlo. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 6. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000 de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Estoy leyendo también de las Américas. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que lo pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina,
Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza, y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Uza. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Y por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso a David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación, con sonido de trompeta. Y sucedió que cuando el arca del Señor estaba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que había David levantado para ella. Y David ofreció holocausto y ofrenda de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir a su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Padre, gracias te damos en esta tarde, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir, de poder predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, tú conoces mis debilidades. Tú conoces aún mis pecados, Señor, y por lo cual te pido que me perdones. Y yo te pido, Señor, que no sea yo un obstáculo, Señor, sino que yo sea un instrumento más bien para que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a los oyentes aquí. Usa tu palabra para salvación, para edificación y para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy, hermanos, yo quisiera compartirles a ustedes acerca de 2 realidades que deben de estar presentes en la vida de todo creyente, que a veces aparentan ser contrarios, pero que no lo son, van de la mano. Y es cómo debemos de vivir mostrando reverencia y mostrando también gozo en la presencia del Señor. Y ese es el tema del sermón: reverencia y gozo en la presencia de Dios. Y hermanos, esto es un tema muy importante para nosotros como individuos, pero también como iglesia, ya que en la Escritura todo lo relativo a la forma en que nos relacionamos con Dios dice algo del concepto que tenemos de Él. La forma en que nos relacionamos con Dios dice cuál es el concepto que tenemos de Él. Dios mismo se muestra celoso de su propia gloria, por lo que se nos exhorta en la Escritura a conocerle y a relacionarnos con Él de la manera en que Él ha establecido, y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos o ideas. Y hermanos, la idea central de este capítulo, 2 de Samuel capítulo 6, podríamos plantearla de la siguiente manera.
Y así es que se lo propongo a ustedes. Puede haber otras maneras, pero esta es la forma en que lo quiero plantear. La idea central es que el traslado y el uso del arca de Dios, donde estaba su presencia a Jerusalén, debía de ser hecho en una actitud de adoración reverente y gozosa para poder recibir a través de la misma la bendición de Dios. Repito, el traslado y el uso del arca de Dios, donde estaba su presencia hacia Jerusalén, debía de ser hecho en una actitud de adoración reverente y adoración gozosa. ¿Para qué? Para poder recibir a través de la misma la bendición de Dios. Yo quiero que veamos este capítulo bajo 4 encabezados que amplían esta idea. En primer lugar, la irreverencia en la presencia de Dios trae castigo. En segundo lugar, la reverencia en la presencia de Dios trae bendición. O sea, que es lo contrario al primer punto. En tercer lugar, el gozo reverente en la presencia de Dios trae bendición. Y finalmente, el menosprecio por el gozo de la presencia de Dios trae castigo. Si lo usáramos como se usa a veces en lógica, los puntos son serían A, B, B, A. ¿Por qué? Porque en A decimos la irreverencia trae castigo. B diríamos el gozo, la reverencia trae bendición. Pero el C es como se parece al B, porque estamos diciendo que el gozo reverente trae bendición. Y el cuarto punto, que es de nuevo el A, el menosprecio por el gozo de la presencia de Dios trae castigo. Si usted se perdió, no se preocupe, que eso no es tan importante como quiera que sea esta parte. En primer lugar, la irreverencia en la presencia de Dios trae castigo. Versículo 1 dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios. Como ustedes saben, el arca de Dios era un objeto de muchísima importancia para los israelitas. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba a través de en ciertos lugares y en ciertas cosas específicas de una manera extraordinaria. Y de todas ellas, hermanos, el arca de Dios era quizás lo más importante. Como bien señala un comentarista, el arca era el objeto más estrechamente asociado con el Dios de Israel. El arca contenía el pacto escrito entre Israel y el Señor. Era un lugar de revelación divina y era de hecho el trono mismo del Señor. O sea, el arca de Dios era como si estuviera viendo el trono del Señor. Por eso que cuando se menciona el arca de Dios, el autor agrega lo siguiente al final del verso 2. Él dice, el arca de Dios, la cual es llamada, ¿por qué? Por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. O sea, el arca se le llamaba ¿qué? Dios, el Señor, porque ahí estaba, era como si Dios estuviera sentado en su trono ahí en esa arca, de una manera simbólica. Es tanto así que dice en Números 10:35, que cuando el arca, en el contexto de Moisés con el pueblo en el desierto, cuando el arca se ponía en marcha, dice el texto, Moisés decía, levántate, oh Señor, como si el arca fuera el mismo Señor. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de millares de Israel. Con esa arca, hermanos, se abrió el río de Jordán en dos para que Josué pudiese pasar con el ejército a conquistar la tierra prometida. Mucho tiempo después, en una guerra contra los filisteos, ellos la tomaron, pero ¿qué pasó? Que tuvieron que devolverla. ¿Por qué? Porque el arca estaba trayendo enfermedades y muerte cuando los filisteos quisieron ver lo que había dentro del arca. Pero cuando la devolvieron a Israel también trajo muerte, porque los israelitas también quisieron mirar lo que había dentro. O sea, no la trataron como Dios había estipulado. Y el arca fue llevado finalmente a la casa de un señor llamado Abinadab, el cual se entiende que era un levita. Y estuvo ahí por muchos años. Pero una vez que pasó ese tiempo de los jueces, Saúl fue rey, fue desechado, David entonces fue rey y afianzó su reino. David decidió entonces mover el arca hacia Jerusalén. Y para eso utilizó, dice el texto, 30,000 hombres. Ahora, hermanos, David tenía una buena intención en su corazón con mover el arca.
Pero los problemas comenzaron desde un inicio. ¿Por qué? Porque no importa las buenas intenciones que tú tengas. Tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Porque si no se hace a la manera de Dios, no importa qué tan buenos deseos tengamos. Dice el versículo 3, pusieron el arca sobre un carro nuevo. Ahí comenzó el problema. Sobre un carro nuevo para que éste la pudiera llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y vamos a ver el problema después. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. En la escritura, en la ley de Moisés, se había determinado que el arca debía ser llevado sobre los hombros de personas elegidas dentro de la tribu de Leví, no en un carruaje, por más que pareciera un Ferrari. No, era como Dios había determinado. Y David no le dio la importancia que eso tenía y se concentró más bien en celebrar ese acontecimiento con el pueblo. Versículo 5, dice que David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos. Y aquí se menciona instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión. Hermanos, pónganse a pensar, a imaginarse lo que estaba pasando ahí, el regocijo que había, pero Dios estaba desagradado con lo que estaba pasando. La gente gozándose en el Señor, pero el Señor no se estaba gozando en ellos. Era la presencia temible del Dios Santo que estaba ahí, y ahí no se estaba haciendo las cosas de la manera que Él había estipulado. Podemos estar haciendo cosas para el Señor que nos causen gozo y alegría y que al mismo tiempo esté trayendo el desagrado de Dios. Y la copa que rebosó el vaso lo vemos en el versículo 6. Dice, cuando llegaron al área de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Según Números 4:15, estaba totalmente prohibido tocar el arca. Totalmente prohibido. Y el Señor se airó contra Usa porque al tocar el arca estaba cometiendo, dice el pasaje, un acto de irreverencia, ya que sus manos pecadoras no podían tener contacto directo con un Dios que era perfectamente santo. Como escuché de un sermón de Sproul. Era mejor que el arca se cayera, hermanos, en el lodo de la tierra y no que una mano contaminada con el pecado tuviera contacto con esa arca. Era mejor que se ensuciara con el lodo y no con el pecado. Porque el lodo no trae la ira de Dios. El pecado sí trae la ira de Dios. Mis hermanos, acercarnos a la presencia de Dios de forma diferente a los términos que Él ha establecido era un acto de atrevimiento, no importa las buenas intenciones que tuviera Usa. Y por eso esa celebración, esa actividad que fue una celebración de gozo, terminó en disgusto y en tristeza. Versículo 8, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, o el estallido contra Usa. David, hermanos, en ese momento se molestó y pensó que era peligroso tener la presencia de Dios a través del arca. Yo no sé, esto es así. ¿Para qué yo quiero esto en Jerusalén cerca de mí? Y se llenó de temor y desistió de esa idea. Versículo 9, David tuvo temor del Señor aquel día y le dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca? Y él no quiso trasladarle el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el geteo. Hermanos, en ese momento David no había comprendido que el problema no era el arca, sino la irreverencia que se produjo por violentar la prohibición de trasladar el arca de una forma que Dios había dicho que no era así. Ese era el problema. Y el problema de nosotros los cristianos, y el problema que sucede también con muchas iglesias, es que cuando estamos en la presencia de Dios, muchas veces no estamos conscientes de la gravedad de nuestros pecados y la absoluta santidad divina que lo lleva a él a aborrecer todo tipo de pecado. Hermanos, si no hemos sido consumidos al día de hoy es por la misericordia de Dios. Pero lo que hizo Usa en ese momento, muchas veces tú y yo lo hemos hecho. Y Dios aún así no ha querido consumirnos. Pero lo merecemos igualito que como lo sucedió a Usa.
Me encanta ver iglesias como esta que dentro de su liturgia tienen una parte de confesión de pecados. Confesión de pecados. Hermanos, cuando Isaías vio la presencia de Dios en Isaías 6, ¿qué hizo Isaías? Dijo, ¡ay de mí! Perdido estoy porque soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y tener la presencia era como estar viendo a Dios. Y tocarla era un acto de atrevimiento en ese sentido. Y yo te pregunto, ¿qué tan consciente tú estás de la presencia de Dios por la cual deberías temblar por tus pecados y actuar con reverencia a su nombre? Algunos dirán, bueno, pastor, pero yo sé que no era fácil, pero lo importante es que ahora vivimos en el nuevo pacto. Ajá. No pienses que el que vivamos en el nuevo pacto debe llevarnos a andar de una forma más despreocupada de cómo nos comportamos en la presencia de Dios. Porque dice Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia en el nuevo pacto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dónde? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? El nuevo pacto, en el antiguo pacto. Dios siempre ha sido y será fuego consumidor. Dios sigue siendo digno de ser servido con temor y con reverencia. Hermanos, es triste a veces ver con la liviandad con que tratamos las cosas de Dios, la forma en que mencionamos a Dios aún en nuestro lenguaje normal como que no es nada, como que no es nada. Dios es fuego consumidor y debemos de servirle, dice el texto, con temor y reverencia. Ahora, hermanos, la buena noticia es que cuando le servimos con temor y reverencia, entonces el resultado es distinto. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vimos en primer lugar cómo la irreverencia en la presencia de Dios trajo castigo. Ahora veamos que la reverencia, o sea, lo contrario, en la presencia de Dios trae bendición. Dice versículo 11, que por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo. ¿Y qué pasó? El Señor lo mató, lo hirió. Bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, yo tuve que hacer un ejercicio poniéndome en el lugar de Obed-Edom, un padre de familia. Imagínense, su esposa, sus hijos, seguro había niños pequeños. Él está ahí, ¿verdad? En medio de la celebración y ve posiblemente lo que pasó y cómo el Señor mató a Usa. Y David se llena de temor y dice, no, eso no viene para Jerusalén. Mira tú, ¿cómo te llamas? Obed-Edom, mira, para tu casa que va ahí. ¿Para dónde? Para mi casa. O sea, una cosa tan fuerte, o sea, con eso que pasó. Y yo lo voy a tener entonces al lado, o sea, en el mismo techo. Mañana, tarde y noche. Cualquiera, ¿verdad? Coge miedo. Y yo, pero mándaselo al otro, porque a mí debía tal vez no ser algo del todo deseable. Y más si hay niños pequeños, ¿verdad? ¿Y dónde está fulanito? ¿Qué hacen los niños? Van a lo que está prohibido. Cuando tú le dices que no vaya, mira, ahí van. Debió ser un papá bien estricto, me imagino yo. Obed-Edom, hermanos, probablemente era un levita, aunque el texto no lo indica directamente. Ahora, lo que sí podemos inferir del texto es que, a diferencia de Usa, Obed-Edom hizo lo correcto. Obed-Edom trató con reverencia el arca. Obed-Edom no se puso a mirar lo que veía el arca, ni tocar el arca, ni permitir que su familia tocara el arca. Obed-Edom dio las instrucciones claras y se respetaron las reglas en su casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el hecho de que el arca de Dios, la presencia estaba en la casa y fue tratada con reverencia? Versículo 11b. Que bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Porque, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, en actitud de reverencia, entonces hay bendición a nuestras vidas.
Hay bendición cuando estamos en la presencia del Señor con temor y reverencia. Pastor, ¿significa eso que si un creyente actúa como Obed-Edom y con reverencia, mejorarán los ingresos? Tendré salud y todas esas cosas. Puede ser, pero no necesariamente, mis hermanos. Aunque había una serie de bendiciones terrenales conectadas con el antiguo pacto, y eso es lo que vemos aquí, nuestras bendiciones en el nuevo pacto toman otra dimensión, donde recibimos, dice Cristo, mucho más en el sentido espiritual y dentro de los propósitos de nuestra pertenencia al reino de Jesucristo en esta etapa. O sea que hay bendición, pero ya no es bendición material. Dice, yo te daré 1000 veces más lo que tú hayas dejado, y en el siglo venidero la vida eterna, dice Cristo. Ahora, la presencia de Dios trae bendición si actuamos con reverencia. Y esta prosperidad de Obed-Edom le fue informada a David, dice versículo 12, se le dio aviso a David diciendo, David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de David al escuchar estos reportes tan estimulantes? Él dice, no, pues si es así, entonces vamos de nuevo, la segunda operación. Vamos a traer el arca, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El tercer encabezado es que el gozo reverente en la presencia de Dios trae bendición. Dice el versículo 12 en su segunda parte, entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David había entendido finalmente que no había razón para tener temor de traer el arca hacia Jerusalén si se hacían las cosas a la manera de Dios. En el pasaje paralelo de 1 de Crónicas 15, versículo 2 dice, entonces David dijo, nadie puede llevar el arca sino los levitas. Eso fue ahora en el segundo intento. Versículo 13, puesto que no la llevaste la primera vez, de 1 Crónicas 15, el Señor nuestro Dios estalló en ira. Ya, él entendió ya. Como no fueron los levitas los que lo llevaron, el Señor estalló en ira contra nosotros porque no le buscamos conforme a la ordenanza. Versículo 15, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, no sobre un carruaje, con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Hermanos, conforme a la palabra de Dios que tenemos que buscar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Hermanos, cualquiera que estuviera ahí en ese momento pudiera pensar, ok, ya lo estamos haciendo de la manera de Dios, pero, oye, pero hace 3 meses que lo que le había pasado a lo de USA, ¿cómo tuvieran tal vez muchos de nosotros en ese momento? Ok, lo vamos a hacer bien, pero por si acaso, calladito, no vaya a ser que hagamos algo mal, temblando. Y esa fue la actitud. Hay personas que piensan que relacionan reverencia con no haga bulla, no diga nada, porque con reverencia, acuérdate lo que pasó hace 3 meses. No así. David entendió que a la manera de Dios, ok, si es a la manera de Dios, yo puedo seguir manifestando esa misma alegría y ese mismo gozo de la otra vez. Porque también Dios es digno de ser alabado con gozo y alegría. Y por eso dice el texto que David mandó a buscar el arca y manifestó esa actitud de alegría. Él no quería perder la oportunidad de manifestar ese espíritu de gratitud ante ese acontecimiento tan glorioso que está sucediendo. ¿Cuál es el acontecimiento? Que la presencia de Dios iba a entrar a la ciudad de Dios como cumplimiento de la promesa de Dios. Y dice el versículo 13 que cuando fue a buscar el arca y cuando los portadores del arca habían andado 6 pasos, apenas 6 pasos, David sacrificó un buey y un cordero cebado. Por lo que vemos en el texto paralelo de Crónicas, también hubo más sacrificios realizados por los levitas. Pero hermanos, David no solo ofreció sacrificios, sino que dice el texto que estaba lleno de euforia. Versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino, es decir, con ropas, un tipo de ropas sacerdotales.
De modo, hermanos, que ahora vemos a un hombre de guerra que también era el rey de Israel, o sea que era la figura más importante de la nación, que siente tanto, pero tanto gozo de estar en la presencia de Dios a través del arca, que él no tiene ningún tipo de temor de expresarlo aún de forma corporal. Y dice el texto que él lo hacía, ¿cómo? ¿Con parte de su fuerza? No, dice que lo hacía con toda su fuerza delante del Señor. Él expresaba su gozo con toda su fuerza. Hermano, esto debió ser impactante porque, de nuevo, es el rey de Israel y además de que estaba con ropas sacerdotales, a él no le daba temor expresar sus emociones para con su Señor, porque él entendía que el Señor es digno de que le alabemos con toda nuestra fuerza también. Con reverencia, a la manera de Dios, pero con mucho gozo y con todas nuestras fuerzas. ¿Ustedes han visto a veces la diferencia que hay cuando uno va a un funeral de gente rica y un funeral de gente pobre? Por lo menos en nuestra República Dominicana, por lo menos, cuando usted va a un funeral de gente pobre, de gente rica, la gente a veces quiere guardar mucho las formas, ¿verdad? Porque que no vayan a pensar. Entonces tú ves como yo, y están ahí como, ¿cómo es la gente pobre? Usted sabe, como somos dominicanos. Porque no me importa lo que el otro estén pensando, o sea, es el dolor que siento por eso que pasó. Y así con las cosas positivas, con la fiesta, ¿verdad? La gente mientras más alta está, más quiere guardar las formas. Pero usted ha visto cómo goza el pobre Santo Domingo. Entonces, piensen aquí como David, que era no el hombre rico, un hombre rico. No, era el hombre más importante de Israel. Era el hombre más importante del mundo. A él no le daba temor lo que pudieran pensar y expresó sus emociones con todas sus fuerzas delante del Señor. Dice el versículo 15 que David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Dice primero de Crónicas 15:28 que todo Israel iba subiendo el arca del pacto con aclamaciones y sonido de bocinas, con címbalos, trompetas, arpas y liras. Pero vemos de repente un contrasentido en el pasaje, porque no todos estaban compartiendo ese gozo que estaba sintiendo David. Versículo 16, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, ¿qué pasó? Miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo despreció en su corazón. Hermanos, el trayecto del arca, según algunos comentaristas, era unos 16 kilómetros. Mira, hermano, hay que tener mucha fuerza y mucha energía para estar 16 kilómetros y sacrificando animales, parándose para volver otra vez. Hay que tener mucha energía. Pero ese era el trayecto hasta que llegó el momento clave de ese viaje, que fue cuando entraron a Jerusalén. De hecho, muchos salmos se escribieron en ese contexto. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David de nuevo ofreció holocaustos y ofrenda de paz delante del Señor. Y hermanos, así como la reverencia ante la presencia de Dios trae bendición, la manifestación de júbilo como expresión de adoración a Dios trae bendición. La manifestación de júbilo como expresión de adoración también trae bendición. Dice el versículo 18, cuando David terminó de ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz, ¿qué hizo? Bendijo a todo el pueblo en el nombre del Señor. Ahí estaba todo el pueblo regocijado. ¿Y qué hizo David? Y mire, cálmense. No. Él los bendijo en el nombre del Señor como líder espiritual. Y de manera simbólica les proveyó alimento, versículo 19, como un símbolo. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Era un día de gozo, era un día de celebración, era un día de disfrutar aún de las bendiciones materiales que Dios les había dado. Pero esta historia, hermanos, tiene un epílogo que no es tan glorioso,
Porque aquí vemos entonces una especie de anticlímax. Si este capítulo se hubiera quedado ahí, dice, wow, y se fue cada uno a su casa, como dicen los cuentos de antes, y se fueron y vivieron felices para siempre. Así eran los cuentos, ¿verdad? Pero aquí no termina ahí, sino que vemos un anticlímax y lo vemos en nuestro cuarto punto, y es que el menosprecio por el gozo de la presencia de Dios trae castigo. Menospreciar el gozo que uno pueda tener en la presencia de Dios trae castigo. Versículo 16, déjenme leerlo nuevamente para hacer la conexión. Dice que sucedió que cuando el arca entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y los despreció en su corazón. ¿Y qué hace el autor? El autor retoma eso del versículo 16 y lo conecta ahora con el verso 20. Dice que David regresó para bendecir a su casa. Lo que él hizo con el pueblo, como rey sacerdote al bendecirlo, ahora lo haría de manera particular con su familia como cabeza. Pero entonces Mical le salió al encuentro, la esposa de David. Y el menosprecio que sintió cuando lo vio desde la ventana, que dice el versículo 16, ahora se lo expresa, se lo manifiesta de una manera directa. Y miren, hermanos, traten de captar el sarcasmo de sus palabras. Le dice a David, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? No, pero bueno. ¿Y qué le dio a este? ¿Qué le dio a este? Quiere decir, ¿qué le pasó? De una forma irónica. Le salió, hermanos, ese espíritu de superioridad. Imagínense, ella era la hija del rey Saúl y esposa del rey David. Y le salió ese espíritu de superioridad al expresar que él debió sentirse avergonzado ante una actuación pública que aún fueron testigos las personas de más bajo rango de su reino. Se descubrió hoy ante las criadas de sus siervos, o sea, ni siquiera fueron los siervos, ante las criadas de los siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Así más o menos lo que lo digo. Entiendo yo. Recuerden, hermanos, que durante esta procesión David vestía un efod de lino, que era un tipo de vestido sacerdotal un poco más corta y cómoda, en vez de andar con ese ropaje imperial que andaban los reyes. Ahora, decir que en medio de su danza él estaba mostrando desnudez, alguna parte de desnudez, parece que era una burda exageración. Como escribió una vez el puritano Matthew Henry, es habitual que los que afrentan la religión le den falsas apariencias y la representen de la forma más odiosa. Entonces, posiblemente eso fue lo que sucedió ahí. Otro comentarista en referencia a Mical dice lo siguiente: su reacción puede ser provocada por nada más que el hecho de que David no ha usado túnicas reales, ni se ha mantenido alejado de la gente común. O sea, yo aquí, usted allá. No, David se mezcló con la gente. Especialmente el hecho de estar mezclado con los sirvientes domésticos. Y hermano, David estuvo danzando, dice el pasaje, como ya hemos visto, con todas sus fuerzas, como un acto de alabanza, y junto con la multitud, sin importar la condición social del que estuviera al lado. Ay, me tocó un príncipe, no, a mí me tocó el siervo, y a mí me tocó la criada del siervo. ¿A mí qué me importa? El Señor, que yo voy a adorar junto con el pueblo. Y David no iba a dejar que esas palabras tan cínicas le quitaran el gozo que sentía. David tenía un gozo y no iba a dejar que esas palabras cínicas lo afectaran. Dijo David a Mical, versículo 21, eso que tú dices, en la cual yo fui un insensato, fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto lo celebraré delante del Señor. Mical debía recordar que esa forma de alabar tan intensa y exuberante, él lo hizo pensando, hermanos, que el testigo que él tenía delante era el Señor. No era ella, no eran los príncipes, no eran las siervas, era el Señor. Fue delante del Señor que él estaba adorando, por lo cual no tenía ninguna razón de avergonzarse, ya que ese Señor le eligió a él en lugar de Saúl, su padre, de toda su familia,
para darle a David el honor más grande que alguien pudiera tener, ser el príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Ante un Dios así, ¿qué razón habría para avergonzarse? ¿Qué razón habría para refrenarse? ¿Qué razón habría para no ser expresivo? ¿Qué razón habría para no mostrar una adoración que fuera exultante y llena de júbilo? Por eso David le reafirma que ese gozo exuberante él no lo va a cambiar. Él dice, por lo tanto, Mical, mira, eso que tú viste, yo lo celebraré delante del Señor. Yo lo celebraré. En una expresión que dice, bájale un ching a eso. No, yo no lo voy a bajar. Déjalo ahí. Y concluye diciéndole en el verso 22, y aún seré menos estimado que esto. O sea, tú me miras con desprecio, mira, yo estoy dispuesto a que me desprecien más todavía. Y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, de esa manera tan despectiva, ante ellas seré honrado. O sea que si es para el Señor, él estaba dispuesto a ser más menospreciado de lo que había sido por Mical, esas siervas, sin embargo, lo verían con honra. Como dice la Nueva Traducción Viviente, así es, le dice David, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas siervas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy una persona distinguida. Mi hermano, si por causa de tu fe tú eres honrado por alguien, recíbelo con gratitud, sin importar quién sea. Y si eres deshonrado, no le des mente a eso. Porque es delante del Señor que te ha dado lo más glorioso, que es la salvación de tu alma y pertenecer al reino de Cristo. Me encantó lo que escribió de nuevo el puritano Matthew Henry. En el trono del juicio y en el campo de la batalla, nadie era más para apoyar la grandeza y autoridad de un soberano que David. En el juicio, juzgando en su trono, en la batalla. Pero en los actos de devoción, él deja a un lado ese concepto de majestad y se humilla hasta el polvo delante del Señor, se une a los servicios más humildes que se hacen en honor del arca y piensa que todo esto no es para nada un menoscabo para él, porque el más grande de los hombres es más pequeño que la menor de las ordenanzas de Jesucristo. Mis hermanos, no nos avergoncemos de que nos consideren ridículos cuando adoramos a Dios, cuando vivimos delante de la presencia del Señor, cuando buscamos su aprobación. Porque al final el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. A los humildes. Mientras que David fue exaltado y por medio de su descendencia vendría la redención del mundo, Mical recibió el juicio divino. Versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. A diferencia de nuestro tiempo, hermanos, en el contexto de las estipulaciones del antiguo pacto, la esterilidad era vista normalmente como una señal de maldición, Deuteronomio 28:11. Y ese sería el castigo divino que recibiría Mical. Porque siendo el arca la manifestación de la presencia de Dios, así como la irreverencia de Usa trajo castigo, de igual manera el menosprecio de Mical por el gozo de David también le trajo castigo. Porque, hermanos, tanto la falta de reverencia ante la presencia de Dios como el menosprecio del gozo ante esa misma presencia son actos aborrecibles para Dios y ambos merecen castigo. Que el Señor nos ayude a tener una visión correcta de Él, que nos permita adorarle con reverencia, pero a la vez que nos permita adorarle con gran gozo, para que su presencia traiga bendición a nuestras vidas y Él sea cada vez más glorificado. Y hermanos, yo quisiera concluir en esta oportunidad que me han dado de compartir la palabra, dando unas palabras a la iglesia en esta ocasión. Hermanos, yo creo que cada día debemos de crecer como iglesia. Lo digo por nuestra iglesia y lo digo por cualquier iglesia donde se predica la palabra. Cada día debemos de aprender más a crecer en ese sentido de reverencia y a la vez de gozo en el Señor, cada vez que nos reunimos a adorarle y de manera personal. Nosotros estamos ahora en el nuevo pacto, ya la presencia de Dios no está en un arca o en un templo construido para eso, porque la adoración a Dios, ¿cómo es? Según dice Cristo, en espíritu y en verdad.
Pero eso no significa que en el nuevo pacto esa presencia no esté de una manera especial. Cuando su iglesia se reúne a alabarle, qué gozo también es saber que vamos a participar hoy de la cena del Señor. Como dice Cristo en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí estaré yo. Y aquí hay más de 3. Aquí hay muchos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la presencia de Cristo está aquí. O sea que no necesitamos el arca, porque tenemos algo que es más glorioso que el arca. Tenemos a Cristo aquí. A Cristo aquí. Hermanos, este pasaje de 2 Samuel 6, yo no pienso que nos esté invitando a que hagamos al día de hoy una réplica exacta de lo que pasó en ese momento. Porque, hermanos, que cada vez que nos reunimos, porque claramente vemos elementos que son propios del antiguo pacto. Aparte de lo que sucedió ahí fue en el contexto de una fiesta nacional especial. Hoy no hay que vestirse con un efod de lino, ¿verdad que no? Como lo hizo David. No hay que tener levitas, espero que no lo tengan aquí. Ni hay que sacrificar animales. Nosotros vemos en el nuevo pacto los elementos del culto, que esencialmente son el canto congregacional, la lectura, la predicación, la oración, la confesión, la Santa Cena, el bautismo. O sea que nosotros tenemos un patrón que seguir. Ahora bien, mis hermanos, ¿con qué actitud y disposición debemos de reunirnos y participar de estas cosas? ¿Con qué actitud? Bueno, con una actitud de reverencia. ¿Y cómo se ve eso en la práctica, la reverencia? O participando con cuerpo, mente y alma, con todo lo que sucede en el culto, incluyendo el inicio y el final. A veces hay hermanos que piensan que el culto comienza en el tercer himno. El primer himno, ya va a comenzar y entran. Hay gente que comienza a cantar y ¿a tú no le ha pasado que en la segunda y la tercera estrofa es que como que se concentra? Pero ¿y qué pasó con la primera y la segunda? ¿Tú estabas cantando? Sí, pero ni me acuerdo, pero eso fue un acto de irreverencia. Porque es al Señor que usted le está hablando. Y el Señor ve sus pensamientos. Hay que participar de cuerpo, mente y alma con todo lo que sucede en el culto. Hay que hacer las cosas decentemente y en orden. Hay que evitar cosas innecesarias que nos quiten la concentración. A veces yo estaba, hermanos, concentrado alabando y me interrumpe. Ay, pastor, ¿cómo está? Pero me dio la alabanza. Bien, porque hay cosas que son necesarias, pero hay otra cosa que, mira, que le queda muy bonita su camisa. Le queda muy bonita, sí, pero tú me lo pudiste decir al final. Dímelo después del culto. Pero no estés innecesariamente interrumpiendo este acto de adoración a Dios, porque Dios debe ser adorado con reverencia. Con reverencia. Y eso es algo que tenemos, toda iglesia, trabajar con eso. Aún a los mismos sugieres, a veces tienen necesariamente que interrumpir, porque hay cosas que... Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? En la forma aunque se hace. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí está el arca de Dios. No, aquí está algo mejor que el arca de Dios. Más grande, por lo menos mayor reverencia. Aquí está Cristo mismo. Porque estamos ante un Dios santo que debe ser servido con santo temor. Pero también la conciencia de la presencia de Dios, cuando su pueblo está reunido, debe de producir un gozo especial. En la forma en que cantamos, en la forma en que oramos y en la forma en que oímos la palabra. A través de la persona que la va a traer. Debe haber, hermanos, un gozo especial. O sea, yo tengo que gozarme con lo que está sucediendo aquí. Por eso, hermano, que este es el mejor día y este es el mejor lugar del mundo. Miren que yo hice un viaje para acá de Santo Domingo. ¿Y dónde estoy yo ahora? Aquí. En vez de estar en Disney, que verdad, está bien, Disney se disfruta, pero hermano, el mejor lugar del mundo no es Disney, es aquí. En la presencia de Dios. Y aunque tú te de vacaciones y te puedes congregar, congrégate. Porque es un gozo, un privilegio estar con el Señor. La forma en que oramos y escuchamos la palabra. Hermanos, aunque es verdad, y aclaro que hay ciertas formas de adorar a Dios
que son claramente desordenadas e irreverentes y que parecen incluso una locura colectiva, como dice 1 Corintios 14, 23. Sin embargo, aunque eso es verdad, hay formas de manifestar nuestra devoción a Dios que puede que sea un poco diferente en un sitio que de otro. Quizás sean menos intensos, en otros sitios son más intensos. Pero hermanos, cuidado con caer en el pecado de Mical. Cuidado con caer en el pecado de Mical. Y cito una vez más al puritano Matthew Henry. Cuando yo leí esto, yo pensé que pareció que lo escribió en el siglo XXI, pero no fue en el siglo XXI. Pero miren lo que dice Matthew Henry. Deberíamos tener temor de censurar la devoción de otros, aunque puedan no estar de acuerdo con nuestros sentimientos, porque por lo que sabemos, el corazón puede ser recto en ellos. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar a aquellos a quienes Dios ha aceptado? ¡Wow! Y yo pienso que a veces podemos pecar de irreverencia, podemos pecar de falta de gozo y podemos pecar por estar juzgando y señalando a otros porque lo hacen diferente a nosotros. Cuidado con el pecado de Mical. Cuidado con censurar lo que Dios ha aprobado. Que lo haga diferente a ti, que te guste de otra forma. Pero es el mismo Señor. Y lo está haciendo de acuerdo a la luz que tiene. Y lo está haciendo de corazón. Y con eso está buscando agradar al mismo Señor que tú. Cuidado, hermanos, en ese sentido. Mis hermanos, cuando David decidió llevar el arca de Dios a Jerusalén, yo quiero que veamos de nuevo el cuadro. Lo que sucedió ahí fue un hecho extraordinario. Una pregunta. ¿David era un sacerdote, sí o no? Vamos a ver, ustedes que son inteligentes. Tienen muchos años. ¿Él era un sacerdote? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué tribu era David? ¿De cuál tribu? De Judá. ¿Y los sacerdotes de cuál tribu eran? De Leví. Entonces David no era un sacerdote en el contexto, ¿verdad?, del sistema mosaico. Sin embargo, el texto dice que él realizó sacrificios y que vistió un efod de lino, o sea, vistió ropas sacerdotales, como ya vimos. ¿Y cómo es que David, sin ser levita, podía hacer algo así? Hermano, porque David estaba representando en ese momento a su simiente futura, que llegaría a ser el rey sacerdote de todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. David estaba anticipando al Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y así como David participó en una adoración reverente pero exuberante, siendo de estímulo al pueblo que estaba con él, de la misma manera nosotros ahora tenemos la realidad de lo que David representaba, porque tenemos a Cristo mismo en medio de su pueblo, cantando con reverencia y con gozo exultante en medio de nosotros. Hermanos, cuando adoramos a Dios aquí, Cristo adora con nosotros. Y ustedes saben que Él no le da vergüenza de hacerlo. Él no le da vergüenza. A Él no le da vergüenza de manifestar sus afectos, como no debemos sentirlo a nosotros o hacia aquel que adoramos. Dice en Hebreos 2:11, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, Cristo dice, yo cantaré himnos. O sea que cuando cantábamos ahorita, hace un rato, pues si usted no lo sabía, Cristo estaba cantando con nosotros. Cristo estaba gozándose. Y Él no se avergonzó. Y lo hizo con reverencia. Y lo hizo con todo su corazón. Ese es nuestro Señor. Hermanos, no sintamos vergüenza de manifestar nuestros afectos hacia aquel que adoramos. Y estas cosas que estamos diciendo de forma colectiva, hermanos, debe ser un comportamiento individual de cada creyente. Debemos de vivir cada día nuestras vidas, en lo personal, como familia, con ese sentido de reverencia ante la presencia de Dios, pero con gozo ante un Dios santo, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en tu vida y en la mía. Aún en medio del dolor y de la aflicción, que yo sé que muchos aquí están pasando, aún en medio del dolor y la aflicción, tú puedes sentir gozo de que tú estás a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Porque Él sufrió mucho más por amor a ti y a mí, y Él se goza con nosotros.
Para concluir, para finalizar, yo quiero decir que lo que le sucedió a Usa, cuando Dios aplicó su juicio, hermanos, es una muestra leve de lo que sucederá con cada persona en el día del juicio si está fuera de la gracia de Dios. Tendrá un castigo, pero no un castigo como el de Usa, que fue temporal. Tendrá un castigo eterno, ya que el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Pero así como fueron sacrificados animales en el traslado del arca, así Jesucristo fue sacrificado para limpiar todos los pecados de todos aquellos que lo reciben por la fe. Por eso, mi amigo, ven hoy a los pies de Jesucristo. Ven con reverencia para que también participes de ese gozo exuberante de lo que es estar delante de Él. Una presencia que lo percibirás ahora temporalmente, pero que lo percibirás por toda la eternidad, lo recibirás cuando vengas a sus pies. Ven a los pies de Cristo. Amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y que esta iglesia sea conocida por ser una iglesia profunda en su reverencia a la presencia de Dios y en un gozo exuberante por aquel que nos lavó y nos compró con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.